Buenos días, mi nombre es Wendy Gámez y el día de hoy les voy a hablar un poco acerca del decreto 351 de la Presidencia de la República que reglamenta la gestión integral de los residuos generados en la atención de la salud y otras actividades. Este decreto fue estipulado por el Ministerio de Salud y Protección Social, así como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en conjunto con el Ministerio de Transporte. La estructura de este decreto consta de dos partes. La primera abarca el título 1, donde se encuentran las disposiciones generales, y la segunda, el título 2, donde se encuentran las disposiciones principales. En el título 1 se encuentra el capítulo único, donde se enmarca el objeto, el ámbito de aplicación y los principios de este decreto. Mientras que en el título 2 se encuentran 5 capítulos en específico, donde se empieza pues inicialmente por las definiciones, seguido de la clasificación de los residuos. En el tercero se estipulan las obligaciones de los generadores, transportadores y gestores, de las autoridades del sector salud, las ambientales y de tránsito y transporte. En el cuarto capítulo se encuentran pues los tratamientos de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades, y en el capítulo quinto, pero no menos importante, se encuentran las disposiciones finales que se les realizan a estos residuos. Como se menciona anteriormente, en el título 1 se encuentra el capítulo único, el cual enmarca 3 artículos. El primero se basa en el objetivo, que consta de la reglamentación ambiental y sanitaria para la gestión integral de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades. El artículo 2 enmarca el ámbito de aplicación. Este es aplicado a las personas naturales o jurídicas que generen, identifiquen, separen, empaquen, dispongan finalmente los residuos generados en el desarrollo de las actividades relacionadas con los 11 incisos en específicos que se mostrarán a continuación. Dentro de esto vamos a destacar el hecho de que están los servicios de atención en salud, como son las actividades de práctica médica, odontológica, apoyo diagnóstico, entre muchos otros, los bancos de sangre, tejidos y demás, los centros de docencia e investigación con organismos vivos, las plantas de beneficio animal como son los mataderos, los servicios veterinarios, entre los que se incluyen pues las clínicas, los consultorios, los centros de zoonosis y zoológicos, entre muchos otros, los servicios de estética y cosmetología ornamental como barberías, peluquerías y demás, y los centros en los que se presentan servicios de piercing, pigmentación o tatuajes. En el artículo 3 se encuentran estipulados los principios, en el cual destacan que el manejo de los residuos regulados por este decreto se rige específicamente por los principios de bioseguridad, gestión integral, precaución, prevención y comunicación del riesgo. Dentro del título 2 se encuentra el capítulo número 2, en donde se halla la clasificación de los residuos generados por el servicio de atención en salud y otras actividades relacionadas. Dentro de esta clasificación se estipulan 4 rangos. En ellos están los residuos no peligrosos, los residuos peligrosos con riesgos biológicos o infecciosos, los residuos radiactivos y los residuos peligrosos. Vale la pena destacar el hecho de que dentro de los residuos con riesgos biológicos o infecciosos se encuentra una clasificación. Esta consta de los residuos biosanitarios, los anatomopatológicos, los cortopunzantes y los residuos de animales. En el capítulo número 3 también se encuentran las obligaciones que deben cumplir los gestores, donde destaca el hecho de que deben obtener licencias y permisos y demás autorizaciones de carácter ambiental para que más adelante no se les presente ningún problema con la autoridad encargada. Ellos deben expedir al generador una certificación que corrobore la actividad que ellos realizan y que están trabajando de forma legal, asimismo como tomar decisiones de carácter preventivo y contar con un personal que tenga formación y capacitación adecuada para realizar el trabajo, pues de esta forma se prevén y se solventan de una mejor manera los problemas que existan. Ellos deben ser respaldados por un plan de contingencia siempre y cumplir con las normas de seguridad y salud del trabajador. Por parte de la autoridad del sector salud, se tiene que ellos deben inspeccionar, vigilar y llevar un control de la gestión interna. Un ejemplo claro de esto es lo que realiza el INVIMA. También deben tener en cuenta que con base en los informes presentados por los generadores, deben tener un consolidado y el respectivo reporte de la información sobre la gestión de residuos en las diferentes áreas de jurisdicción anualmente.
sin dejar a un lado el hecho de que si existe un incumplimiento de las disposiciones sanitarias en materia de residuos generados relacionados con el decreto, deberán adoptar medidas a que haya lugar sin dejar por fuera cualquiera de estas. El capítulo número 3 también se encuentran las obligaciones que deben cumplir los gestores, donde destaca el hecho de que deben obtener licencias y permisos y demás autorizaciones de carácter ambiental para que más adelante no se les presente ningún problema con la autoridad encargada. Ellos deben expedir al generador una certificación que corrobore la actividad que ellos realizan y que están trabajando de forma legal, asimismo como tomar decisiones de carácter preventivo y contar con un personal que tenga formación y capacitación adecuada para realizar el trabajo, pues de esta forma se prevén y se solventan de una mejor manera los problemas que existan. Ellos deben ser respaldados por un plan de contingencia siempre y cumplir con las normas de seguridad y salud del trabajador. En este capítulo 3 también se encuentran las obligaciones que debe tener la autoridad ambiental, que en este caso se centra en la inspección, vigilancia y control de la gestión externa, que se relaciona mucho con el marco de la gestión integral de los residuos generados, pues por la atención en salud y otras actividades relacionadas con esta. Sin embargo, para el caso de las autoridades de tránsito, ya difiere un poco, ya que esta se centra en 3 partes en específico. El primero es que debe cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 16 del decreto 1609-2002 o el que lo sustituya en su defecto, además de que el transporte marino se realizará de acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Transporte y la DIEMAR, sin dejar a un lado el hecho de que el transporte aéreo se regirá por los lineamientos de la Aerocivil. El título número 2, como se mencionó anteriormente, también se encuentra el capítulo 4, donde se especifica el tratamiento que deben tener los residuos generados en la atención en salud y otras actividades relacionadas. En el artículo 12 se establece un manual para la gestión integral de residuos generados en los servicios de salud y otras actividades. En él se establecen los procedimientos y los requisitos que hay que tener en cuenta a la hora de realizar dicho tratamiento de esos residuos con riesgos biológicos o infecciosos, ya que el fin de este es garantizar su desactivación y eliminar esa característica de peligrosidad para que se evite la proliferación de microorganismos patógenos. En el artículo 13, que también se enmarca aquí, se tienen los residuos radioactivos, los cuales deberán sujetarse a la normativa legal vigente, en especial a la que expida el Ministerio de Minas y Energía o quien haga sus veces, sin dejar a un lado el artículo 14, donde se trata principalmente los residuos o desechos peligrosos, para que de esta forma, en conformidad con la normativa ambiental vigente, sean señalados y puedan ser tratados. En el capítulo 5 se enmarca las disposiciones finales. En esta se establece el artículo 15, donde estipulan las obligaciones que deben tener. La primera se relaciona con la abstención de disponer los desechos o residuos generados en la atención en salud, en vías, suelos, humedales o parques o sitios no autorizados, ya que esto pues obviamente traería sanciones y expondría no solo a las personas, sino también al entorno a una afectación medioambiental. Para el segundo o la segunda obligación, se tiene que no deben quemarse a cielo abierto los desechos o residuos generados en este proceso, ya que esto solamente generaría gases tóxicos que podrían traer a mediano o corto plazo algunas problemáticas. Y por último, se tiene la abstención de transportar dichos residuos peligrosos en vehículos de servicio público y de transporte pasajero. Esto con el fin de evitar que se expongan y pues adquieran enfermedades, ya sea por los organismos patógenos o por la exposición a los malos olores u olores ofensivos, conocidos comúnmente. Dentro del capítulo 5 también se enmarca un régimen sancionatorio establecido en el artículo 16. Esto se hace con el fin de que todo lo mencionado anteriormente como obligatoriedad se cumpla a cabalidad. En este caso, pues también se presentarán 3 enfoques en específicos. El primero se relaciona con la violación de las disposiciones ambientales, en el cual se aplicará la ley
1333 de 2009. En el segundo, pues se dará en el caso de la violación a las disposiciones sanitarias, donde se aplicará la ley 09 de 1979. Y por último, pero no menos importante, se encuentra la sanción relacionada con la violación a las normas de tránsito y transporte, que se relaciona y manejará la ley 336 de 1996. Para este capítulo es importante resaltar el artículo 17 y el artículo 18, donde se estipula un régimen de transición y un estado de vigencia específicamente. Para el primero se tiene que mientras se expide el manual para la gestión integral de residuos generados en la atención salud y otras actividades relacionadas, seguirá vigente el que estaba anterior a este, que fue adoptado mediante la resolución 1164 del 2002, expedida por los Ministerios de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y de Salud y Protección Social. Para el artículo 18, que sería el estado de vigencia, se tiene que este se rige a partir de su publicación en el Diario Oficial y deroga al decreto 2676 del año 2000, el decreto número 2763 del 2001, el decreto número 1669 de 2002 y por último el decreto número 4126 de 2005. Finalmente tenemos las referencias empleadas para el apersonamiento de este decreto en específico. Y pues no siendo más, muchísimas gracias por su atención.